No que no se tungue mire kulen shangen pentangali tungen ayachario shi inscrise signo que nura con male lucie tuturi huecas shitu que huecas y shimpo shi shucha no jura perque ari tsitsi que hace esa tsipa shin de ventana pe male lucie tuturi huecas shitu que huecas y shimpo shi no jura perque ya tsitan la wanta kwachan hiringa aka ya tsita wanta ime wat iman cristiano shinsan iman persona iman nana kan ukun ta pirek ma iman walietin pirek ma ukun ta hani kwerin ta yawa kwerin ta iman ambe fikar ka ya tsitan como wanta kan be hiringa ka ta tonari ka isha ma vuelta kuna María Elisma ma escuchar imga este tiempo tan hermoso en turati cambe jukwa que katiria pambe tatagani tiembimbo kuchka shungatia mamara titi cambe hingo nia caristus guachi santas escachipera sin tiempo echan ay guaychi nanis nirashi no si zampata hujan sinya ay guachi nanis nirashi no si zampata hujan sin coche cura si sin hujan sin ningo ni asaguantos cuari Pirek mamero ya como mes que Narich como cha compañero man con una yon que tengo chamaca chamca más bien más casi como macas vivir cachano como más bien que no nas jolengulit se mala jolengulit pues imania que ima tim nortis ni raste maya que siempre que hearing para andar lancha como ya como análisis casi como que parejo que en cuestión de percusión guitar cusana que ima nort ni raste que iman que ish undas que ama pirek mama man pitmo como es que te tish como na perno mis campet alishin Shanix es un guacari norteño Santa Paula California y San Gueratín camioneta en bancatari ni chatzilu kutisania tarasqueño Himpokima pure wanda shingia o sea más parte más o menos Huetares andan kun como no miriculinen hashek pirecuachka pirecua shani sukati arisen de turismo ma parte katiman parte pero hanastich no kuripets mangachka hatikun tan haras como tanin parte hasta tan parte depende ya no de maruch keratas en deshuetares como gembaneran tan pirek de hecho se existo no pero huetares no miriculinen hashek pirek hichanis erangus saca sonecito hecho no son ya como una canaripe como llama turicor ta 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 tan para de prindia son ma cabajeño hinde prindia chica como nani nira soña huch arisen de guanazzo que no ngajimo guarana. Bueno, la Pireco aborda muchos temas, ¿no? Se ha dicho mucho que básicamente es el tema amoroso, sin embargo tiene creo que toda la temática de la vida del pueblo. Es claro que hay pirecuas de carácter histórico, hay pirecuas sobre la migración, hay pirecuas, a mí me gusta mucho esta pirecua que yo aprendí de mi abuelita, que es a que canalla este gringo, que para mí es un grito de protesta de lo que el pueblo vivió en el siglo, a finales del siglo XIX en la región. Bueno, aquí no sé serán como balad uani o cumbia uani, no hucharistia o no pirek guarana pues. O si kichkene hawagne manga hueca como balad uani, sesa pirin pero iman kusenderango kwa aquí es que tenda kwa waka baladista tsum hakaya sesa pirin ya men balad upiri wa pirin ya pero
gembanan behuene parin. Durante mucho tiempo la pirecua pues funcionó para enamorar y entonces el enamoramiento se daba del hombre a la mujer y no al revés, aunque siempre ha habido el enamoramiento al revés, lo que pasa es que los hombres no lo quieren admitir, pero pues por esa cuestión de sexo, entonces fueron los hombres los que tenían que cantarle a la mujer, ¿no? Hichani serangusun esca guainan kia yonki pirenas eran como para Ecatipe corenan ya tatairach mairachi hirinania o eracuña o hatinia mat pirenas eran ya como para tipe corenania tatse que tatakure chanop que yo himaca mi choren gorenas dia como tata dios son birecun pero himaca gora tiña pirenas eran na hiruchmaca no haras séptimo no pero pirenas eran ka hiarines ka utas pamita corenas ranga inde kirin hingun inde chirim hingun solo ya es mendero en tastichkia pire que setim hanokia inde como casperan antastia inde sétima hingun muchar iriete chalish ungan chemtish changarish jadiru chanengas kuripu changas kerat pirich tangulin tamka kengas wandons kulem kambe makashni tamakulin hapka ka himachkashish magweshim dishindena me sétima nambe pielan chambe ka piera kunchkash pirien ka himbosh como sandaruch canicua wenkwe chalasta sandaruch wan birekwe chalasta ka sandar wan bireri chalasta iman himbo engachka imecha hatsikulieft ndena nanimakash piriem nanimakash tangulintamka parengash pireping ka ish midi de shakash chari de chalish ishkash sandaruch como hirikuli parinch pirieshem sandar que es como kumanji kualish o tioshi talish y sandaruch nirashemta como shangarish eshengantansha tsipikulingan karachitema no parindekching ma uchin tambire kwimekan compositores ni que Juan Gabriel ni que Vicente Fernández venga wek pa ukun tama nanga ring nani Anápolis Ya por eso. oh no ma querita Anápolis Novio, Santa, Carapa. mama rash Anápolis Ya por eso. entonces na ocha ambes analish na ambes misión gamshin ya parinde manjisho Wanshi no. na kichanga ma mali mai chakwa Wakame sho arin kachika mala roset, mala lupit. Rosita. Ay, raste. mais ali Raste me. Rosita el pirik inde gamshin no pirik sanita Niras kini shon niras singa ari ko son. sí Mari hindeste. Kurat creo haya ucha corona curas tambore embinia mala rosita ne. Imbogamites kamala rosita ngwe parindar kuchakamana. Kakuya nintendo male rosi takacharirita kinishara changshineronta imboka tukuriagis paskura kunga charirita na por rosita ngama wera kwambuchas Kanandi wa male engar
escuchar picante kama kurekia Kase sigwat male inga shugwambo Kano inga shkariagwa nishmira Kengach kambe ishpitarera shkia Ishkar mitekesh kashkatsi notar shenuma En las tardes practican el canto, la música o la danza. Y este es el valor que tiene este concurso artístico del pueblo purépecha, que es la esencia natural. Aquí no hay pinturas, aquí no hay nada que no sea lo real, lo auténtico. La gente que es artesana, la gente que va a la labor, la gente que trabaja, la gente que estudia, participa aquí, vamos a la suavidad del canto, del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la pirecua. Y recibimos a los hermanos Morales de la isla de Tecuena. La defensa de la pirecua surge a raíz del nombramiento como Patrimonio de la Humanidad que lo hizo la UNESCO. Cuando llega la noticia, hay muchas alegrías, muchos comentarios positivos, pero revisando cómo se dio este proceso, vimos que el expediente que se integra no estaba totalmente de acuerdo a un procedimiento legal. Revisando este expediente, firmaron un grupo de ejecutantes de la pirecua que están trabajando en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Cultura, y se promueve a través del gobierno. Y bueno, no se toma en cuenta a los verdaderos compositores, a los verdaderos ejecutantes, y estos pireris que trabajan en el gobierno firman el expediente a nombre de la comunidad purépecha, a nombre de todo el pueblo purépecha. Y bueno, no son consultados los pireris en primero. Y vemos también que muchos de los compositores pues no son valorados en su comunidad. Tengo entendido que la Secretaría de Cultura pues parece ser que le tocaba hacer el estudio. Hasta donde yo tengo entendido están invitados el grupo Randy, los hermanos Dimas, se hizo la invitación a otros grupos y no todos participaron, o no quisieron participar, no sé cuál ha sido el motivo. Al menos participamos, yo creo, unos 4 o 5 grupos de orquesta, de músicos de orquesta o de cantadores de pirecas. Tomando en cuenta el expediente, toma como punto de referencia las pirecuas de los compositores que ya han fallecido. Entonces ellos ya no hay forma de que ellos reclamen, al menos que sus familiares pues, se levanten a hacer reclamos. ¿Cómo se les haría llegar algún beneficio? No lo sabemos. Y los pireres nuevos o los que están actualmente, pues ellos no hay una seguridad de que ellos puedan registrar sus obras, aunque en el expediente habla que se formará una comisión para registrarlas, pero nuevamente en la
pregunta es, ¿registrarlas para promover al turismo o registrarlas para ser usado como patrimonio de la humanidad, de los pueblos purépechas? Porque si fuera así, hay una pregunta que nos surge. Si la Pirecua ya fue nombrada Patrimonio de la Humanidad, entonces ahora el Estado mexicano, el gobierno propiamente michoacano, va a obligar a las estaciones de radio comercial a pasar una hora de música purépecha. ¿Sus contenidos van a estar mayormente basados en la música purépecha o es nada más para promover el turismo? También si en las escuelas de nivel primaria, secundaria, la Pirecua va a formar parte como materia de aprendizaje o de enseñanza. Al respecto, pues, hablaban, precisamente te comentaba hace rato, hablaban de algo de comercialización. Pues yo no veo por dónde venga la comercialización, ¿no? Que ese es prácticamente el descontento. Ya otras cuestiones, hasta donde yo sé, pues se ha tratado un poquito de politizar. Y en la cultura, válgame Dios, yo creo que la política no va, para mi punto de vista, muy personal. Si alguien está queriendo entrar en política, pues bueno, pues que hagan política, pero que la cultura pues la dejen a un ladito, con perdón de quien sea, ¿no? Es muy importante, especialmente en el momento en que se aprueba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se aprobó el 17 de octubre del año 2003, porque realmente marca un parteaguas en relación con una trayectoria de salvaguarda, más bien de protección o preocupación del patrimonio cultural, más bien de carácter monumental. Entonces, esta convención estaría representando una vertiente nueva que se abre un campo enorme con ella, porque da cuenta de un conjunto de elementos que no se consideraban muchas veces como parte del patrimonio de los pueblos, como tienen que ver con formas de vida, hábitos, costumbres, representaciones, sensibilidades, formas de socialidad. Hay, sin embargo, puede haber una serie de riesgos, ¿no? Como todo lo tiene, ¿no? Todo puede tener un lado distinto. En este caso, de lo que se trataría es de poder estar muy pendientes y muy claros de consecuencias como la que tendrían que ver los impactos que podría tener una buena intención, que pueda ser aprovechada por otros agentes sociales que tratarían de mercantilizar, convertir en un botín político o económico lo que viene a ser un instrumento para la protección, para la salvaguarda con el que deben contar las propias comunidades. Hay un peligro que se puede presentar también de confiscación, una confiscación precisamente tanto de esos bienes como de los instrumentos, para que esos bienes realmente arrojen todo lo que pueden dar a los pobladores, si no se logra que realmente se dirijan hacia el enriquecimiento y la reproducción de las culturas locales y regionales. Uno de los riesgos que, por ejemplo, se han visto es el que se puede dar con la mercantilización a través del turismo. Ekis millón akinias esa ekis sander miten aquí Pirecua chare. Sesati y es curangos en es ambaki tambes. Sesati himbokachka huchar pureco huchar mimishe cambe maparak penis miten aquí casander miten a titeria. En no ses acá en gax no primaria pireri huchari de timoisana puechen. Y más no sé a ti en gaxima yum kungore cuechaco. We shangata taniman. Que en gaximan we winga peran sacanana ukon. En gaxan hucha wanda zenta que en gaxan wandons cuare que es no can maroash para pire cuanim se saco. Y más no sé a ti en gaximan tamia quiripun nomen cura marek. Pure changs no cura mareas. Ka tamtia iman ukwa engaks ima ya tspe que es que simbo wekashin pire kwan winga peran iman no maro agua para pire winga pen imatsiman ambes no sé a ti peren pire ya bueno permiten a más sé si es que incluso pues hay algunas folletos que nos regalaron de lo que implica el patrimonio cultural
Pues hay que trabajar, hay que hacer proyectos, hay que si se busca que haya recursos internacionales o que vengan de otro lugar, pues yo creo que primero hay que trabajar un proyecto, armarlo adecuadamente para que esos proyectos se den y esa aportación por parte de estos organismos pues fluya hacia los que realmente inician todo esto, que son los pueblos, los autores y los cantadores. Y bueno, pues yo creo que habrá que armar un buen proyecto. En mi situación no está en hacer ese tipo de cosas. Escucha, Washasta, Shakaya, Sander Kizambe Cuerata, y Casco Carishan, el proyecto general. En Erarin, acá es Maroa, Uri Shakaka, Hamashatik Saropen, Wanek, Mar Tumbich, Marachamas Keratich, en Sanganisame Mitekutik, Mar Historia, Marux, Antropología, Marux, no Marisambe, Ka Tam Pireri, Chamindia, en Wanda Korean acá, Ambes Ukwe Pirin. Ima y Kasukwar, Jiménez Atan Ima en Salin Hakaya, Pirequer, Tamberanskambé. Pirequer, Sheperanskambé, Cooperanskambé, Bandecher, Orquestecher, Materambe, Kaimau, en Analinaka, Nenaxes Uren Pera, Nenaxes, Ambexes Ukati, Nanias, Nes Wetarenja, que es Haropeak, Nes Oa Huren, Nenaxes Uren Pera, Imambe, Inden, Quanison de Yachita Core, Saninga Chanit Untan, Tachan Wandons Kolen, ses hangaskan, nene pirina, ka nenach upirinaesk, nenax ua, nenax hamaeska, haroa, Kumanjik, Hurengore, Huren, Kerat Kumanjikoech, en Xaka Universidad, Mapaisinga, Maparak, Pengashuchar, estaban, per Nenamindus, Maroaqua, Huchar, Iretan, Pireco, ka Nenamindus, Maroaqua, Huchar, Pireri, Huchar, Iretan. Sufre, ya no es posible, adiós eterna, quisieras morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Aquí vamos a hablar del resultado, aquí vamos a hablar de lo que se logró. La Pirecua es ahora y será permanente patrimonio cultural de la humanidad. Yo me puse muy contenta cuando oí que decidieron darle este reconocimiento. Y en esa ocasión una persona me llama y me dice que nos felicitaba mucho por este nombramiento a la Pirecua. Y yo le dije que era precisamente para los compositores este reconocimiento. Y me dijo, no señora, también para los intérpretes. Sí me da gusto como de que no, este reconocimiento que hizo la UNESCO a la Pirecua en el año 2010. La gente desconoce todavía esta cuestión, la comunidad purépecha, muchísima gente desconoce, no tiene ni idea de este nombramiento, de este reconocimiento que dio la UNESCO, y que los compositores sigan viviendo en condiciones realmente difíciles, me consta, de los que yo tuve oportunidad de conocer y de entrevistar y de trabajar con ellos para el disco que grabé gracias a ellos, viven en condiciones realmente difíciles, infrahumanas, me atrevo a decirlo. Porque era yan pide que trabaja para te yan pide trabajo para te lo mismo como guitarra y más afinar en espul como cesa huaca
para afinar no isnema ot guitarra afinar que iman pide que no isnema ot untan porque ma puro expulsos como ancoca como hueá porque ma pide que echa puro sentir que imbos is hueca pique que metes san gusta dis miemo pininte en gani onta pingue ma pide que echa en que metamos pide que canomos copiar que no me untana que hico era trabajo para indem pide que untan para tonarin indem trabajo pasing anoya que juchit y ma trabajo que más no más era ni que piden a que shankia shashana le kul matalicita hikin gotong que mane mamara li shamsanya katot kan koria sakula kule. Te vas a cuánto set. Engani wekaruram pia shonga shonera shatana. Karuni tuncherenti tengatse kinchanganisti ishaline anorerangosh marikitania.